1 Corintios y el capítulo 11, versículos 2 a 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de verlo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y esto también es la palabra de Dios para nosotros. Que Dios nos enseñe lo que quiere decir este pasaje y cómo aplicarlo a nosotros hoy en día. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos des oídos para oír y corazones abiertos para recibir tu enseñanza. Te pedimos que podamos entender este tema y brillar como luces aquí en nuestro mundo que ahora está muy engañado por lo que es el hombre, lo que es la mujer. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser el testimonio de lo que tú has creado y lo que tu palabra dice. Te pedimos entonces que ayudes en este mensaje, que des poder para que sea predicado correctamente y de manera clara para la gente. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando lo que creemos como iglesia, como denominación, lo que nos hace diferente que otras iglesias cristianas. Hoy vamos a estudiar un tema que precisamente nos hace diferente que la mayoría de las iglesias hoy en día en nuestro mundo. Aún las iglesias buenas y reformadas, que son iglesias hermanas en mucho sentido. Pero no es un tema que hemos inventado. De hecho, es una creencia que casi todas las iglesias cristianas tenían hasta el siglo pasado. Es decir, lo que creemos no es una desviación de la creencia cristiana histórica, sino un regreso a una doctrina bíblica que hoy en día nuestro mundo ha rechazado. Aunque, gracias a Dios, más y más cristianos hoy en día se están dando cuenta de esa doctrina y regresando a la Biblia y la creencia histórica de la iglesia. Y como en todos sus mensajes, no tenemos tiempo para tocar cada punto o entrar en todo el detalle posible. Hemos estudiado este tema en otras ocasiones y yo tengo más material para cualquier persona que quiera estudiar más en su propio tiempo. El tema es el de cubrirse la cabeza en la adoración pública. Que Dios manda a la mujer hacerlo y manda al hombre no hacerlo. Y el pasaje que nos enseña esta verdad es lo que apenas leímos en 1 Corintios 11. Entonces vamos a empezar aquí con una explicación de la doctrina. Después vamos a ver por qué hacerlo. Vamos a ver los argumentos en contra. Y terminar con una aplicación en cuanto a las cosas que estamos viendo hoy en día. El lugar de la mujer en la iglesia cristiana. Entonces empecemos con la explicación. Ven conmigo otra vez en versículos 4 a 5. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Explicado en los términos más sencillos posibles.
Este pasaje nos enseña que en la adoración pública Dios prohíbe que el hombre se cubra la cabeza y manda que la mujer sí se la cubre. Aquí hablamos de la adoración pública porque es el contexto de este capítulo. La segunda parte del capítulo 11 habla de la cena del Señor, que es algo que hacemos en la adoración pública. Capítulos 12 y 14 también están enfocados en la adoración pública de la iglesia. También las palabras usadas aquí, orar y profetizar, tienen que ver con cosas que hacemos en la adoración pública, en la iglesia, cuando nos reunimos los domingos. La oración pública y el profetizar, que puede referirse a hablar en la iglesia o aún referirse a cantar. Cuando habla aquí de la cabeza cubierta, se refiere literalmente a algo sobre la cabeza. Ese es el sentido literal de esta frase. Algo sobre la cabeza. Poner algo visible, obvio, sobre la cabeza. Como vemos más adelante en versículo 15, para cubrir lo que es la gloria de la mujer. Dice lo que le es honroso, que es su cabello. Versículo 10 dice que es una señal de autoridad sobre la cabeza. Es algo visible que muestra que la mujer entiende el orden que Dios creó, como explicado en el versículo 3. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Esto no se refiere a una subordinación de esencia. Es decir, el Padre y el Hijo son iguales en sustancia, iguales en esencia. Los dos son Dios. Pero el Hijo voluntariamente se somete al Padre y tiene un papel diferente que el papel del Padre. De la misma manera, la mujer es igual en esencia ante los ojos de Dios como el hombre. Uno no es mejor ni superior. Pero Dios ha dado a la mujer el mandamiento de someterse a su esposo como a Dios. Y la Biblia enseña que ella tiene un diferente papel que lo que Dios ha dado al hombre. Entonces, de manera muy sencilla, muy básica, esa es la explicación de este pasaje. En la adoración pública, Dios prohíbe al hombre cubrirse la cabeza y manda que la mujer sí se la cubre. Ahora, la siguiente pregunta que podemos examinar es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? En primer lugar, es mandamiento de Dios. Pablo empieza este pasaje, versículo 2, hablando de las instrucciones que él había entregado a ellos. Instrucciones aquí se refieren a mandamientos. Algo con autoridad apostólica, no era algo opcional. Pablo también termina este pasaje diciendo que el ser contencioso en cuanto al tema y no cubrirse la cabeza no era la costumbre, sino que las iglesias de Dios en ese tiempo estaban de acuerdo en cuanto a este tema. Entonces, si es mandamiento de Dios, no es opcional. Dios lo mandó, lo creemos. Y especialmente porque encontramos este mandamiento en el Nuevo Testamento. Ni estamos hablando de algo en el Antiguo Testamento en cuanto a la ley ceremonial que Cristo cumplió, que eran sombras. Estamos hablando de algo en el Nuevo Testamento. Algo que se encuentra en el mismo capítulo que la cena del Señor. Cosa que creemos es para nosotros y mandado para nosotros. En segundo lugar, seguimos este mandamiento debido al orden de la creación. Pablo nos explica en el versículo 3 parte de la razón por este mandamiento. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Y en versículos 8 a 10 también explica un poquito más en cuanto al tema del orden de la creación. Vemos aquí que dice, Dios es la cabeza de Cristo. Otra vez, entienda muy bien, no más importante, no más Dios, sino que Cristo se sometió a su Padre en cuanto a su función. El Padre no se encarnó. El Padre no vino, el Padre no se sometió a la ley, el Padre no murió. El Hijo se encarnó. El Hijo vino a este mundo para sufrir y morir por nosotros. Hay una diferencia entre la función del Padre y la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. Dice también, Cristo es la cabeza del hombre. Los hombres aquí estamos bajo autoridad, todos nosotros. Y la cabeza de la mujer es el varón.
Y sin duda, este no es un tema muy aceptado hoy en día, aún por cristianos. Pero tenemos que entender que Pablo se refiere al varón como cabeza de la mujer en la misma manera que el padre es cabeza del hijo. Es una subordinación de función, no una subordinación de esencia. Por ejemplo, la Trinidad. No hay ninguna subordinación de esencia entre los tres miembros de la Trinidad. Los tres son uno, iguales en sustancias en nuestro catecismo, iguales en poder y gloria. Pero sí hay subordinación de función. El Hijo obedece al Padre. El Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo. Entonces, cuando hablamos de la subordinación de función, no estamos hablando de igualdad o dignidad, sino solamente que tenemos que obedecer los papeles que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Eso vamos a ver un poquito más al final en la aplicación. También obedecemos este mandamiento, conforme al versículo 10, por causa de los ángeles. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es un versículo difícil, sin duda. Pero ante todo es otra prueba de que este mandamiento es para todos en todo momento. No era solamente algo cultural para Corinto. Porque les prometo que los ángeles no estaban más interesados en Corinto en ese tiempo que nosotros hoy en día. Se refiere aquí al hecho de que la adoración no es simplemente algo que hacemos aquí en este mundo, sino también tiene un efecto en la esfera espiritual. Y también que las mujeres se cubren la cabeza a causa de los ángeles nos hace pensar en el hecho de que los ángeles también se cubren, ¿verdad? Los ángeles se cubren con sus alas cuando están en la presencia de Dios adorándole. Por eso no es nada degradante para la mujer hacerlo, los mismos ángeles lo hacen. Y finalmente las mujeres se cubren la cabeza en la adoración pública para la gloria de Cristo. Leemos en el versículo 15 que el cabello de la mujer es su gloria. Nuestra traducción dice, le es honroso, más específicamente o más técnicamente en original dice que es su gloria. Pero en la adoración pública, aquí en la iglesia, toda la gloria es para Dios, para Cristo. Entonces no queremos ninguna distracción. Si el cabello de la mujer es su gloria, en la adoración pública debería cubrirla, porque toda la gloria es para Cristo. Entonces son varias razones por las cuales necesitamos obedecer este mandamiento conforme a este pasaje. Bueno, sin duda, hay argumentos también en contra de esta creencia. La mayoría de los cristianos hoy en día no creen así, ni practican el cubrirse la cabeza. Y quiero decir que de todos modos son hermanos en Cristo. ¿Okay? No vamos a cuestionar su salvación, ni el estado de su corazón ante Dios, solamente porque no creen esa doctrina. Pero creemos que tenemos la prueba bíblica por nuestra creencia y podemos responder a cualquier argumento en contra. En primer lugar, muchos cristianos, y tal vez la mayoría, nunca han pensado en el tema. Esto fue mi posición antes de que yo escuchara un mensaje cuando yo estaba en la universidad. Yo no estaba en contra de eso, nunca había pensado en el tema, nunca. Es un problema, porque aquí está el pasaje. Tenemos que decidir lo que creemos. No podemos brincar pasajes en la Biblia porque no nos gustan o porque son confusos. Sea lo que sea la conclusión a que llegas, tienes que enfrentar lo que dice este pasaje. Un argumento muy común en contra de nuestra creencia es que este mandamiento era algo cultural para Corinto y por eso no se aplica a nosotros hoy en día. Pues ya vimos una razón por la cual no creemos eso, porque dice el versículo 10, la mujer se cubre a causa de los ángeles. ¿Qué significa? Es algo transcultural, algo que se aplica a toda cultura en todo tiempo. Es decir, Pablo nos da una razón clara y específica por la cual las mujeres tienen que cubrirse la cabeza, por causa de los ángeles. Es importante entender que Pablo no dijo por causa de la cultura en Corinto. No dijo eso. No dijo, háganlo por causa del testimonio allí en Corinto. No dijo eso. Algo aquí está pasando. Aquí tiene referencia a los ángeles de Dios. Y por eso es algo que se aplica a todos los cristianos en todos los tiempos.
También Pablo toma el tiempo para escribir 15 versículos inspirados. Pablo aquí no está perdiendo su tiempo. Pablo aquí está escribiendo palabras que vienen directamente de la boca de Dios. Y no es algo que menciona rápido tampoco. Toma el tiempo, toma 15 versículos para explicar bien y dar fundamento y dar razones por esa doctrina. Y la siguiente cosa que escribe, la siguiente sección en el mismo capítulo es en cuanto a la cena del Señor, que es otra prueba de que este argumento, en contra de este argumento que es algo cultural. La segunda parte del capítulo habla a la misma iglesia en cuanto a la cena del Señor. Y yo no conozco a nadie, ni ninguna iglesia que enseña que las instrucciones aquí para la cena del Señor solamente eran para Corinto. Si para toda la iglesia, en todo el tiempo, hasta que Cristo regrese. Y una persona podría decir, sí, pero por la referencia en el pasaje a la mujer rapada, vemos que se refiere a algo específicamente en Corinto. Incorrecto. De hecho, en el pasaje en cuanto a cubrirse la cabeza, Pablo no hace ninguna referencia a algo cultural en Corinto. Nada. Pero fíjense que sí hay referencias a la cultura o al contexto de Corinto en la segunda parte del capítulo. En cuanto le sea el Señor, vemos aquí en versículos 18 a 22. Había un problema específico en Corinto. Pablo aquí habla de cuando ustedes se reúnen como iglesia, dice hay problemas, hay divisiones, ustedes no celebran correctamente la cena del Señor. Había un problema específico en Corinto y por eso Pablo escribe este pasaje, pero nadie argumenta que la cena del Señor es solamente para Corinto, basado en el hecho de que Pablo menciona algunas cosas específicas en cuanto a Corinto en este pasaje. Es un argumento completamente inválido. Y también de manera rápida, vemos también en el versículo 4 que enseña que el hombre no debería cubrirse la cabeza en la adoración pública. A veces brincamos esta parte, pero el mandamiento aquí es doble. El hombre no debe y la mujer sí debe. Pero fíjense que hoy en día todavía seguimos eso con los hombres, ¿verdad? No permitimos que un hombre tenga su gorrita en la iglesia en la adoración. Y en el pasado, si no ahora, no estoy seguro, por lo menos en el pasado, era un símbolo de respeto quitar el sombrero, la gorrita, cuando entres a un edificio, especialmente en una iglesia. Todavía lo hago, por ejemplo, cuando voy en el Zócalo, quiero enseñar una visita cómo es el catedral allá. Yo quito mi gorrita cuando entro a la iglesia católica. No es porque crean lo que ellos dicen, es respeto, así yo fui creado. Era algo cultural en su momento. ¿Por qué? ¿De dónde vino? Aquí, 1 Corintios 11. Y todavía hoy en día nos quedamos con eso. El hombre no debería cubrirse la cabeza cuando está en la iglesia. Pero por cualquier razón, muchas personas, la mayoría de los cristianos ignoran la otra parte del argumento. El hombre no debe, ¿está de acuerdo con eso? La mujer sí debe. A eso vamos a decir que es cultural. ¿Cómo puede ser una parte cultural y otra parte no cultural? Es el mismo argumento. Si es cultural, entonces es cultural. O si es mandamiento, es mandamiento. No puede ser las dos cosas. Si todavía creemos que el hombre debería no tener su cabeza cubierta en la iglesia, tenemos que creer que la mujer se cubre en la adoración pública. Entonces yo no veo ninguna posibilidad de leer este pasaje en su contexto, con un entendimiento de que toda la escritura es inspirada y decir que eso era algo cultural y no nos aplica. No lo veo. El otro argumento en contra de cubrirse la cabeza es que la cubierta se refiere al cabello de la mujer. Los que creen eso dicen que sí, la mujer debe cubrirse la cabeza, aún hoy en día, pero es su cabello y no necesita otra cosa. Ellos sacan eso del versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahí lo dice, ellos argumentan. El cabello es lo que cubre la cabeza de la mujer. Hay muchos problemas con este argumento. En primer lugar, Pablo aquí se refiere a algo que la mujer hace en la adoración pública. Algo que hace específicamente en la adoración cuando ora o profetiza que no hace en otros momentos. Si el cabello es lo que usa para cubrirse la cabeza, ¿qué diferencia hay entre el sábado en la casa y el domingo cuando entra a la iglesia? Es decir, la mujer no puede cubrirse la cabeza cuando viene a la iglesia porque si es su cabeza ha estado cubierta toda la semana.
Pero aquí hay algo diferente que sucede cuando la mujer entra a la adoración en la iglesia. No puede ser el cabello. Otro problema con el argumento de que la cubierta es el cabello es que la palabra en el griego original, en el versículo 15, traducido velo, no es la misma palabra que se usa en el resto del capítulo para hablar de cubrirse la cabeza. De hecho, es una palabra que no habla de cubrirse la cabeza, sino de cubrir todo el cuerpo. Ven conmigo en Hebreos 1 y el versículo 12. Esa es la única otra vez que esta palabra se usa en nuestras Biblias. Esta palabra en griego que se traduce velo, también encontramos en Hebreos 1 y el versículo 12. Hebreos 1 y el versículo 12. Hebreos 1 y el versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí la palabra vestido es la misma palabra traducida como velo en nuestro pasaje. Y como ven aquí en el contexto, es un vestido que envuelve. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de no definir términos bíblicos con las definiciones que usamos hoy en día, cuando no es lo que el escritor inspirado quería decir cuando escribió el pasaje. Es una persona le dice, no, en vez de velo tiene su cabello, y eso es mi velo. Pero la palabra velo aquí no se refiere a nada sobre tu cabeza, se refiere a algo que envuelve todo tu cuerpo. Entonces Pablo, en 1 Corintios 11:15, no se refiere a algo que cubre la cabeza, sino algo que envuelve todo el cuerpo. En lugar de velo, en lugar de vestido, en lugar de algo que envuelve todo el cuerpo, Dios ha dado a la mujer su cabello. Y probablemente lo que Pablo está diciendo por eso es que Dios ha dado el cabello a la mujer para que no tenga necesidad de usar estas coberturas totales que se requieren en otras religiones. Los musulmanes, por ejemplo, ¿cómo se visten sus mujeres? Así, todo el cuerpo envuelto. Esa es la palabra velo. En vez de eso, Dios dice, ustedes nada más tienen su cabello, para que no tengan que cubrirse todo el cuerpo. Pero no se refiere a cubrirse la cabeza. En versículos 4 y 5, la palabra cubierta, la cabeza cubierta, significa literalmente algo sobre la cabeza. Entonces, entiendan, en versículos 4 y 5, cubrirse la cabeza, algo sobre la cabeza. Versículo 15, verlo, algo que envuelve todo tu cuerpo. No se refiere a la misma cosa. So, versículo 15 no puede referirse a la misma cosa que versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 hablan de algo sobre la cabeza como señal de autoridad, como reconocimiento del orden de la creación. Y el versículo 15 se refiere a algo que envuelve todo el cuerpo. Una mujer no necesita eso porque tiene su cabello. Pero puesto que su cabello es su gloria, debería tener algo sobre él en la adoración pública. Y tal vez el argumento más claro para mostrar que Pablo no se refiere al cabello cuando habla de cubrirse la cabeza es si regresamos a versículos 4 y 6 y reemplazamos la palabra cabello cada vez que Pablo habla de cubrirse la cabeza. Es decir, es un ejercicio de lógica. Si el cabello es lo que cubre, entonces cada vez que Pablo habla de cubrirse la cabeza, deberíamos poder sustituir la palabra cabello y debe tener sentido. ¿Estamos de acuerdo? Intentemos. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con cabello afrenta su cabeza. ¿Tiene sentido? ¿Está diciendo que los hombres tienen que ser calvos para adorar a Dios? ¿Entienden lo que estamos haciendo aquí? Porque dice, con la cabeza cubierta. Si la cabeza cubierta es el cabello, entonces si el hombre ora o profetiza con cabello, está en contra de Dios. Entonces, ¿estamos todos en pecados porque tenemos cabello? ¿Tenemos que raparnos antes de venir los hombres? No, por supuesto que no. Pero toda mujer, dice, que ora o profetiza sin cabello sobre la cabeza, dice cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Eso no tiene sentido. Porque si la mujer no tiene cabello sobre su cabeza, dice no se cubre, que se corte también el cabello. Eso no tiene sentido. No tiene nada de sentido lógico. Entonces, bueno, vemos un problema. Si el cabello es lo que cubre y la mujer adora sin cabello, debe cortarse el cabello, pero no tiene, entonces no tiene sentido.
Entonces, claramente no podemos sustituir la palabra cabello por cubrirse la cabeza en ese pasaje. No tiene sentido, ni para la mujer, ni para el hombre. No es lo que Pablo quiere decir aquí. Tal vez hay mucho más que podemos decir en cuanto a eso, pero vamos ahora a avanzar para considerar una aplicación muy importante de este pasaje. Vamos a considerar ahora un poco las diferencias entre el hombre y la mujer. En nuestro documento, en cuanto a lo que creemos, dice que el Nuevo Testamento insiste en que el cubrirse la cabeza es requerido para las mujeres y es prohibido para los hombres. En esta época de la así llamada igualdad sexual, un nombre equivocado para la filosofía del feminismo radical y humanismo anticristiano, esto puede parecer extraño. No es extraño. La Biblia establece esos estándares por razones muy buenas. Es lo que hemos visto. Nosotros creemos que ante los ojos de Dios, en cuanto a su creación y en cuanto a su salvación, los hombres y las mujeres son iguales. Que no hay diferencia para Dios y no hay preferencia para Dios. Pero sí creemos que el hombre y la mujer son diferentes. Que Dios ha dado a cada uno diferentes papeles en la sociedad, en el hogar y en la iglesia. Y sin duda, eso puede ser su propio mensaje. Nada más quiero enfatizar que el versículo 3 de este pasaje muestra muy claramente que una subordinación de función no significa que una persona es superior al otro. Para nada. El hijo se somete al padre. Hay subordinación de función, pero no de esencia. Así también con la mujer. Se somete al hombre, así como Cristo se somete al Padre, pero no es porque es inferior, sino solamente porque así Dios decidió crear el ser humano. Y el tema de cubrirse la cabeza tiene mucho que ver con el tema del lugar de la mujer en la iglesia cristiana. En nuestro documento lo que creemos dice, es claro que las mujeres tienen un papel activo e importante en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo incluye a varias mujeres en sus saludos a la iglesia en Roma y comenta sobre su importante servicio. En Filipenses 4:3 el apóstol menciona a las mujeres que trabajaron con el evangelio aparentemente en la misma capacidad como Clemente. Es decir, la Biblia enfatiza muchísimo la importancia de la mujer. Nosotros apreciamos muchísimo a las mujeres, las necesitamos aquí en la iglesia. He dicho muchas veces, no quiero una iglesia de puros varones, qué desastre sería, ¿verdad? Las mujeres son muy importantes. Las mujeres pueden orar en la iglesia. Las mujeres pueden alabar a Dios y dar gracias, a veces dar testimonio, conforme a nuestro pasaje, siempre y cuando muestran que entienden que están bajo autoridad y que lo muestran por medio del símbolo visible de cubrirse la cabeza. Ahora, es importante que pensemos de manera muy práctica aquí. Ustedes saben que me gusta hablar muy prácticamente. Pensar prácticamente en cuanto a este tema de las diferencias entre hombres y mujeres, especialmente por todo lo que está pasando en nuestro país en estos días. Y yo quiero que veamos cómo este pasaje y nuestra creencia en cuanto a cubrirse la cabeza nos ayuda a brillar la luz del Evangelio en un mundo tan confundido en cuanto al tema de las diferencias entre el hombre y la mujer. Nosotros creemos, conforme a la Biblia, que los hombres y las mujeres son diferentes. Diferentes biológicamente, diferentes fisiológicamente. Dios nos creó diferentes. Y entiendan por favor, este no es el resultado de la caída o del pecado. Dios así creó al ser humano antes de la caída, antes de que el pecado entrara al mundo. También hay diferencias que tenemos en cuanto a los papeles, los roles en la sociedad, la casa y la iglesia. Otra vez, creemos que los dos, hombre y mujer, han sido hechos a la imagen de Dios. Y por eso cada vida es valiosa. Dios no ama más al hombre que a la mujer. Ante los ojos de Dios, en cuanto a su creación, su salvación, no hay preferencia ni distinción. La mujer es tan importante como el hombre y el hombre tan importante como la mujer. Los dos son necesarios en todas las esferas, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Vemos eso un poco en versículos 11 a 12.
Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Pues aquí está claramente, los dos son importantes y necesarios en cada parte de nuestra sociedad. Pero hay diferencias también. Dios ha creado diferencias. Dios nos ha creado diferentes. Y por eso entendemos lo que hemos visto en este mensaje. Dios requiere el símbolo de autoridad sobre la cabeza de la mujer, precisamente para mostrar este punto. Precisamente para mostrar que entiende el orden de la creación, que hay una diferencia entre el papel que Dios ha dado a ella y el papel que Dios ha dado al hombre. Son diferentes papeles. Vamos a pensarlo así. Por todo lo que está pasando aquí en este país, por todo lo que pasó el domingo y el lunes pasados. Las mujeres manifestando, protestando en contra de la violencia, esas cosas. Nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, necesitamos saber cómo responder a eso. Y no es suficiente publicar cosas en Facebook. Que yo he visto muchísimos cristianos publicando cosas en Facebook y la verdad es que eso no hace nada, hermano. En la vida real no hace absolutamente nada lo que pones en Facebook. Eso no es la respuesta. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más práctico. ¿Qué podemos hacer para mostrar que creemos en la Biblia? Que no vamos a ser llevados por el mundo, que no vamos a ser como el mundo, que las mujeres cristianas aquí van a ser diferentes que las mujeres del mundo. ¿Qué vamos a hacer prácticamente? Pues lo que hemos estudiado. Yo no creo en coincidencias. Yo no creo que sea coincidencia que tocamos ese tema el domingo después de todo lo que pasó la semana pasada en cuanto a las manifestaciones de las mujeres. Una de las cosas, no todo, una de las cosas que podemos hacer prácticamente para mostrar la diferencia entre la mujer cristiana y la mujer mundana es que las mujeres cristianas en la iglesia pueden cubrirse la cabeza en la oración pública para mostrar que entienden que están bajo autoridad y que hay un orden en la creación. El cubrirse la cabeza es una manera muy práctica y muy visible para mostrar lo que creemos. Porque imagínense que un día un feminista viene aquí a la iglesia. Una de las mujeres que estaba rompiendo vidrios y pintando la semana pasada. Y bienvenida, ¿verdad? Bienvenida aquí en esta iglesia. Queremos que todos ellos vengan para que sean salvos. ¿Verdad? Y esta mujer entonces pregunta, una de las mujeres aquí, ¿por qué todas las mujeres se cubren la cabeza? No entiendo lo que es eso. Y la mujer aquí en esta iglesia responde, es un símbolo de autoridad sobre nuestras cabezas. Muestra que estamos bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de nuestros esposos. ¿Qué va a hacer la mujer feminista? Va a salir gritando que somos machistas y misóginos y todas esas cosas, ¿verdad? Está bien. Pues ¿saben qué? Ella hubiera visto algo visible en nuestra iglesia para mostrarnos, aquí hay algo diferente. Nosotros hubiéramos mostrado de una manera muy visible lo que creemos para después poder tocar el tema con ella, que sería buenísimo. Sería un increíble testimonio a nuestro mundo que somos diferentes, que no vamos a cambiar conforme a lo que el mundo dice, sino que vamos a hacer lo que la Biblia manda, no importa lo que otros digan o hagan. Y como vimos, hay personas que dicen que todo ese tema es cultural, no se aplica hoy en día, que no es importante hoy en día. Yo diría que es tal vez más importante ahora como jamás ha sido. Primero, es mandamiento de Dios y por eso lo obedecemos. Pero de manera muy práctica, es una manera muy visible para mostrar la diferencia entre nosotros y el mundo. La diferencia en cuanto a lo que creemos, en cuanto a los géneros. Y las mujeres aquí en esta iglesia pueden mostrar de manera visible que ustedes no han sido seducidas por este movimiento feminista tan en contra de la palabra de Dios, sino que ustedes se someten a Dios y al orden que Dios ha creado y no están avergonzadas de mostrar que entienden que su papel es diferente, que su rol es diferente, no menos importante para nada, pero sí diferente. Que están bajo autoridad, así como el hombre está bajo autoridad de Cristo y Cristo el Padre. Y de manera bíblica y visible mostramos al mundo lo que creemos.
No es algo teórico, eso es algo muy práctico que esta iglesia puede hacer para mostrar al mundo lo que creemos. Ahora terminemos con el versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Nuestro documento, cuando lo que creemos, dice: la única respuesta correcta a la enseñanza bíblica es la aceptación y sumisión gozosa. Si la gente quiere discutir con nosotros a pesar de lo que 1 Corintios 11 dice, nuestra respuesta debe ser la misma de Pablo. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El apóstol da por terminado todo argumento con una declaración de autoridad divina. Dice que las iglesias de Dios no tienen la costumbre que las mujeres participen en la adoración pública sin cubrirse la cabeza, o que los hombres participen cubriéndosela, no importa lo que otros grupos pueden pensar sobre nuestra práctica. No por lo que piensa el mundo, no por lo que piensan otras iglesias cristianas, vamos a obedecer la palabra de Dios. Pablo dice: si alguien quiere ser contencioso, ¿contencioso en cuál manera? Y no obedecer lo que había dicho Pablo, y no obedecer el mandamiento aquí. Si alguno quiere ser contencioso, no tenemos tal costumbre. Las iglesias en el tiempo de Pablo que obedecieron este mandamiento eran extrañas, porque entienden, los judíos y los romanos en ese tiempo, los varones se cubrían la cabeza antes de entrar a sus templos. Pero Dios aquí mandó que los hombres no cubrieran la cabeza y que las mujeres sí cubrieran sus cabezas, ¿sí? Las iglesias no tenían la costumbre de desobedecer ese mandamiento de Dios y ser como los paganos. Y es lo mismo para nosotros también. Hermanos, si nosotros obedecemos a Dios en cuanto a este mandamiento, vamos a parecer muy extraños ante los ojos del mundo y también ante los ojos de muchas iglesias cristianas. Está bien. Eso no debería preocuparnos en lo más mínimo, porque es más importante obedecer a Dios que estar preocupado por lo que piensan los hombres o las mujeres. Para nosotros no es servidumbre legal, sino un testimonio gozoso del Evangelio solo para la gloria de Cristo en su iglesia. Entonces, que lo hagamos, que sigamos haciéndolo, que obedezcamos a Dios, que las mujeres aquí lo hagan con gozo, con entendimiento, conscientemente mostrando al mundo que ustedes no son como ellas. Hay una diferencia aquí. Y ustedes entienden cómo Dios las ha creado. Ustedes entienden lo que es no conformarse al mundo, sino ser transformadas por la renovación de sus mentes. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje. Un pasaje muy ignorado por tu pueblo hoy en día. Un pasaje también muy mal entendido. Te pedimos que podamos entender correctamente lo que quieres decirnos. Te pedimos, Señor, que no tengamos ningún pensamiento de que somos mejores de otros porque cumplimos con este mandamiento, pero sí te pedimos que lo hagamos y que lo hagamos con gozo, que lo hagamos conscientemente, reconociendo cuán importante es primero obedecerte y también usar esta oportunidad para brillar al mundo la diferencia que hemos encontrado en Cristo. Te pedimos, Señor, especialmente por las mujeres de esta iglesia y especialmente por las jóvenes de esta iglesia. Admitimos, Señor, que es difícil en nuestro mundo, es difícil en esta ciudad ser una mujer conforme a la palabra de Dios. Es muy fácil para las mujeres ser seducidas por las cosas del mundo. Y te pedimos, Señor, que tú las protejas, que tú protejas nuestra iglesia para que seamos un testimonio de que somos diferentes y eso no nos da vergüenza. Te pedimos, Señor, que podamos tener oportunidades para hablar de lo que creemos con otros, para que también puedan ver lo que tú has hecho en nosotros por medio de Cristo. Te pedimos, Señor, entonces tu ayuda. Te pedimos que ahora que salgamos de aquí para ir a nuestras casas, para mañana empezar otra vez, o el martes empezar otra vez con los trabajos, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos brillar la luz del Evangelio en todos lados, que nos use como instrumentos para que más de tu pueblo sea salvo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.